y la conformación de algunos medicamentos homeopáticos. Entonces, antes de iniciar, sí me gustaría que primero veamos un video de introducción que nuestro coordinador técnico lo va a colocar. La homeopatía es un sistema de medicina desarrollado hace más de 200 años por el médico alemán Samuel Hahnemann. Está basada en varios principios o leyes fundamentales. El principio de similitud, o ley de los semejantes, fue formulado por Hipócrates y significa que, si una sustancia es capaz de provocar síntomas clínicos en un sujeto sano, es capaz de curar los mismos síntomas en un enfermo si se administra a dosis infinitesimales. En homeopatía se considera a cada individuo como ser único, inseparable de cuerpo y mente, con la capacidad inherente de autocurarse, lo que Hahnemann llamó fuerza vital. Esta capacidad se puede ver alterada por distintos factores. La homeopatía actúa a través de un medicamento único y particular administrado en dosis infinitesimales, estimulando de forma suave y natural a nuestro organismo a regresar a su estado de salud. Para su elaboración nos valemos de sustancias provenientes de distintos orígenes, partiendo de la recolección y la selección de las partes adecuadas para elaborar las materias primas de la mejor calidad, las que se someterán luego a una dinamización, que es el proceso por el cual se realizan sucesivas diluciones intercaladas por una potente agitación manual llamada sucusión. De esta manera, las sustancias pierden su toxicidad, conservando su poder farmacológico y su acción biológica. El médico homeópata será quien prescriba el medicamento adecuado en cada caso luego de la consulta y quien indicará la forma correcta de administración a sus pacientes. Farmacia Maure, por su salud desde 1939. Laboratorio de Magistrales, Dr. Boris Stoliar. Bueno, como pudieron apreciar, la pequeña introducción tiene que ver hoy básicamente con los elementos y los principios de similitud de la homeopatía. Como muy bien dijo el video, el fundador, el diseñador, el ingenioso, el investigador que tiene que ver con los principios de la similitud fue el doctor Hahnemann, que partió un estudio o un ensayo de experimentación donde él creía que lo que se mencionaba en la medicina, vamos a decir, complementaria tradicional desde la época de Hipócrates era similus o carnuros, curantur, que significa lo que es similar puede curar a lo similar. Entonces, a raíz de este proceso, todo inició gracias al doctor Hahnemann en 1755 hasta 1843, cuando fundó los principios fundamentales de la homeopatía. Estos principios fundamentales homeopáticos es que da raíz a la profundización en cuanto a la administración, a la forma terapéutica, al diseño que hay que tener científico médico para poder dar con el correcto, por supuesto, con el correcto diagnóstico primordialmente, el buen diseño terapéutico que hay que hacer es iniciar a la aplicación del tratamiento, aplicar el tratamiento y posteriormente que el tratamiento, según su dosificación y correspondiente a cada paciente, no genere ninguna complicación o toxicidad en el enfermo, sino que al mismo principio que él actuó de similitud es curar con lo mismo que produce la enfermedad. En este sentido, él básicamente creó tres principios: el principio de la similitud, el poder terapéutico de la dosificación intraintestinales o infinitointestinales, y lo que es la individualización de lo que es el enfermo, por supuesto la caracterización de cada enfermo para poder aplicar la dosificación correcta según corresponde. Entonces, ya como sabemos, el doctor Hahnemann en 1755 a 1843 creó lo que es los tres principios fundamentales. Él se refería a que a lo similar cura lo similar y planteó la idea de que ciertas sustancias pudieran producir algunos síntomas en unas personas, pero si se modificara
el contenido, o mejor dicho, la concentración de esta sustancia y se combinara con otros elementos, pudieran producir síntomas similares, pero que pudieran beneficiar en un sentido a aquellos enfermos o aquellos pacientes que producieran alguna patología o estuvieran con alguna afectación a nivel orgánica o funcional. Entonces, tenemos que los principios fundamentales de la doctrina homeopática básicamente son los pilares fundamentales para lo que es la introducción y para lo que es la aplicación de la medicina homeopática. Tienen que ver con diferentes pilares y diferentes leyes. ¿Me están escuchando hasta ahora? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces Usted continúo. escucha, profesor. Buenos días. Buenos días. Entonces, sabemos y entendemos que básicamente a partir de la doctrina, vamos a decirlo desde ese punto de vista homeopática, tuvo que pasar por diferentes procesos donde el doctor Hahnemann tuvo básicamente todo lo que es la parte investigativa y doctrinaria para poder crear motivos, mejor dicho, sustancias que que en diferentes proporciones, con buena dilución, pudieran producir en el paciente, sin efectos tóxicos, pudieran producir en el paciente curas y pudieran producir en el paciente reparación o valga la curación de algunas enfermedades que estuvieran afectando a nivel del organismo y a nivel de lo que es la parte funcional del cuerpo humano. Entonces, dentro de los principios fundamentales de la doctrina homeopática, hay pilares básicos. Entre ellas está la ley de la semejanza, la experimentación pura, las dosis mínimas de aplicación. Hay que recordar que en clases anteriores hemos dicho que cada paciente debe llevar un diseño clínico terapéutico según los antecedentes del paciente, según las características clínicas del paciente, según la afectación funcional y orgánica del paciente, para entonces nosotros poder proceder a la aplicación del otro diseño terapéutico que ya sería farmacológico o medicamentoso. El otro principio, principios o pilares básicos del doctor Hahnemann es el remedio único, o sea, la aplicación única de un tratamiento para poder mejorar lo que tiene que ver con el daño funcional o orgánico que en ese momento el paciente pudiera estar creciendo o su sintomatología pudiera estar generando cambios en su conducta metabólica. Otra de las doctrinas que entran entre las doctrinas homeopáticas, que también son parte de los principios básicos, es la ley de la semejanza, que básicamente tiene que ver con el diseño terapéutico que tiene cada paciente en dependencia de la sintomatología. Como dijimos al principio, él se refería a que lo similar puede curar lo similar, o sea, significa que pudiera curarse con pequeñas dosis esa sintomatología, produciendo la misma sintomatología, pero sin dañar o tener lesiones orgánicas al paciente ni afectaciones tóxicas en este sentido, si se quiere aplicar lo que es la parte del medicamento homeopático. Entonces, dentro de esta ley está la ley de la semejanza, la de la curación, por supuesto, y el medicamento semejante que corresponde a la patología de cada sujeto o cada paciente en diferencia de la sintomatología por la cual acuda a nuestra consulta homeopática. Es bastante primordial y fundamental recordar recordar que la homeopatía en este sentido que estamos estudiando nosotros está diseñada para la aplicación a seres humanos, independientemente de que hayamos varios profesionales que nos dediquemos a otras áreas, estamos hablando desde el punto de vista humano y que desde el punto de vista humano puede cambiar puede cambiar la aplicación en diferentes a otras áreas de la salud. Entonces, desde este punto de vista, lo que es parte también de los principios que hablaba el doctor Hahnemann, que entran entre los que son los pilares básicos, está está lo que es la experimentación pura, básicamente viene con el hombre sano, viene unos estudios científicos que llevan un procedimiento que más ahorita lo vamos a mencionar, que muchos de ustedes ya lo conocen, que es el procedimiento de cambiar a gránulos a disolventes a gránulos, cómo se hace la disolución, cuáles son los tipos de alcoholes que se utilizan o materiales que se utilizan para poder hacer la disolución,
los 16 pasos que lleva lo que es la preparación básica de cómo se preparan los productos homeopáticos en este sentido. Entonces, tiene que ver mucho también con todo esto que estamos hablando de la experimentación científica, tiene que ver mucho también con el reglamento estricto y riguroso de lo que nos planteaba el doctor Hahnemann en sus estudios, en sus 3 principios fundamentales. Entonces, en las dosis mínimas, que también es otro de las características que entra, dentro de lo que son los principios y la homeopatía, está la dilución, que por supuesto tiene que ser una dilución bien preparada, bien diluida, para que no pueda ser tóxica al paciente y esto no pueda generar daños en él, y que al contrario, en vez de poder resarcir los problemas que tiene de salud o los problemas que tiene funcionales orgánicos o sintomatológicos, el paciente vaya a empeorar por la administración que se le pudo haber aplicado de una manera mucho más alta o de mucho más dosificación de lo que corresponde. Hay que entender también que cada paciente se tiene que dosificar según, vamos a ponerlo desde el punto de vista, según su biotipo, según su peso, según su consistencia corporal, según los síntomas y los signos que presenta el paciente, y según también de las características clínicas del paciente cuando nos llega a la consulta, como especialistas en el área homeopática. Entonces, también tiene que ver la atenuación, que es la pérdida total de todos los disolventes con los que se prepara o se hace el mecanismo de preparación de este tipo de dosificaciones homeopáticas, y la dinamización, que tiene que ver con que tiene que ir sujeta, porque como todo lleva a una caracterización del paciente para poder tener un adecuado control y tener beneficios diagnósticos al respecto. El remedio único, básicamente esto crea polémica, porque el remedio único depende, como ya lo hemos mencionado reiteradas veces, desde que iniciamos la clase, de la semejanza, los síntomas, los signos, las características, el daño funcional y el daño orgánico, o el momento en que ese paciente llega a la consulta de homeopatía. También hay que corroborar si el paciente posteriormente a la consulta homeopática de nosotros como especialistas en el área ya había tomado algún otro tipo de medicamento, sea homeopático o sea alternativo, o bien sea un medicamento farmacológico común que se utiliza en medicina, los que utilizamos normalmente en la medicina complementaria. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, que tiene que ver mucho con la sintomatología del paciente, hacer un buen interrogatorio, tratar de buscar lo que es la causa, lo que originó los síntomas del paciente, lo que está originando esa causa de enfermedad o lo que está originando ese daño funcional a nivel de los órganos. Y posteriormente, una vez que nosotros pasemos todos estos pilares básicos y fundamentales, que fueron los que nos determinaron el doctor Hahnemann, es que vamos a poder saber si vamos a tener un equilibrio no solamente diagnóstico, sino un equilibrio fisiológico, un equilibrio metabólico, un equilibrio orgánico, podamos conseguir una mejoría del paciente, y que este paciente pueda mejorar su sintomatología no solamente funcional y orgánica, sino que también pueda mejorar su sintomatología mental, espiritual y física, lo que les va a permitir con mucho más razón y mucha más rapidez el poder curar su enfermedad o su patología. Hasta este punto hemos entendido lo que hemos explicado. Sí, profe, gracias. Ok, entonces continuamos con la clase. Vamos avanzando. Entonces, entramos en lo que es la preparación, o mejor dicho, lo que es la base fundamental de lo que tiene que ver con la preparación de medicamentos homeopáticos y diluciones. Básicamente, una de las características más comunes, más factibles y de mejor capacidad, vamos a decir, de mejor capacidad no económica, sino de mejor capacidad de encontrar en el mercado, son los gránulos, que se pueden conseguir de forma directa en las farmacias homeopáticas. Y básicamente estos granos son mucho más fáciles de administrar, son mucho más sencillos de conseguir y son mucho más sencillos de prescribir.
Y hay que saber que los gránulos también son sustancias que se derivan de las azúcares, normalmente contienen un 80% de sacarosa, un 20% de lactosa, pero también pueden contener azúcares naturales y sintéticos que son muy utilizables ahorita, no solamente en la medicina homeopática, sino también en la medicina tradicional. Y uno de los más utilizables, y creo que los que más se consiguen en el mercado, es el Silacna, es el que más se consigue. Estos resultados y estas características que le estoy dando en esta clase son características y son resultados básicamente porque son los que más comúnmente se consiguen en las farmacias alternativas, son los que más comúnmente conocimos nosotros en esas farmacias naturópatas y son los que más comúnmente se utilizan. Aunque hay otros tipos de marca y otro tipo de medicamentos homeopáticos, igual que alternativos, estos son los que más se utilizan y son los que más resaltan en la literatura común cuando nosotros investigamos. También hay que detallar que allí también podemos obtener medicamentos homeopáticos a través de lo que ya hemos explicado, que son los métodos de dilución del paso a paso implementados por el doctor Hahnemann, o también se le llaman hahnemanniano, un poco más compleja el nombre, que fueron métodos o pasos que el doctor Hahnemann implementó para poder diseñar medicamentos homeopáticos a punto de partida de diluciones. Posteriormente a esto vamos a ir hablando un poco de lo que tiene que ver con las diluciones y estos principios que el doctor Hahnemann empezó a implementar para poder conseguir en unas dosis que no fueran tóxicas al ser humano, poder implementar y diseñar no solamente tabletas, porque también hay medicamentos homeopáticos, se consiguen en tabletas, los que más comúnmente se consiguen son los que llaman gránulos, pero también se pueden diseñar medicamentos homeopáticos que tienen que ver mucho con las preparaciones dilucionales, bien sean en decimales o bien sean en centimales, que tienen que ver básicamente con la preparación en microlitros. Casi todo se debe a microlitros. Entonces, el primer método que implementó el doctor Hahnemann fue uno de los que él sugirió, que contienen diferentes sustancias de origen, o sea, sustancias propias de donde se saca el metabolito activo después de un proceso de carboxilación, un proceso de depuración, un proceso de destilaje. Ellos sacan el principio activo y del principio activo es que se genera la producción del medicamento con muy bajas potencias de toxicidad para poder crear posteriormente la curación y la sanación de la patología o de lo funcional del cuerpo humano. Entonces, dentro de estas sustancias líquidas, están los vegetales, desde ahí empieza lo que es la extracción de estos medicamentos homeopáticos. Por supuesto, ellos llevan unas características de preparación, como por ejemplo las sustancias se mezclan y se agitan energéticamente, se dinamizan se puede dinamizar en 9 porciones de disolventes, y los vehículos que generalmente se utilizan para hacer esa disolvencia son los decimales, que pueden expresarse, son expresiones normotécnicas o son expresiones en que se le puede dar a la matemática de ilusión un D, un DH, un DX, que son terminologías que se utilizan en decimales para poder producir la dosis que necesitamos producir en cuanto a la producción de la sustancia homeopática. Y entonces podemos aquí una referencia de lo que es la expresión en decimal o la dilución en que consiste en bajar la cantidad de soluto por unidad de volumen al disolverlo. O se va a introducir en un frasco en dependencia de la cantidad del volumen para posteriormente indicárselo al paciente según su afectación orgánica y según su aspecto, vamos a decir, o su aspecto o su biotipo corporal. Entonces, en otro sentido, también se hace de otra manera, que se puede disolver en 99 partes, se disuelve y se diluye en centimales, que se puede abreviar con los que se abrevian en un C, un CH. Este es el número, esto básicamente es lo que define la cantidad, la altura y la proporción de la dilución que se va a obtener a partir de una unidad de 100, o sea, una unidad de equivalencia. Estos son los parámetros básicamente, que es lo que ustedes
no se lo van a explicar a un paciente, pero tienen que tener el conocimiento de cómo se generan o desde qué momento se parten las diluciones y qué es lo que significa un centinal y qué es lo que significa un decimal, que son básicamente expresiones que son equivalentes a la proporción en la cual se quiere diluir un medicamento homeopático. Pueden ser diluidos en 9 partes, bien siendo sacando el extracto, o pueden ser diluidos en 99 partes, por supuesto, sacando el mismo extracto de dilución para generar lo que es la composición concentrada del medicamento que se quiere utilizar. Ahora, hay diferentes vehículos que se utilizan para poder realizar las diluciones, entre ellos uno de los más frecuentes es el alcohol al 70%. Están otros vehículos que se utilizan como los gránulos, en este caso la sacarosa, la lactosa. Están unos que utilizan tanto el alcohol y van mezclados con los azúcares, como también llevan sacarosa y lactosa para producir ese vehículo, mejor dicho, sacar ese extracto y ese metabolito activo vaya mezclado, vaya ya producido con estas sustancias que hemos mencionado al respecto. Básicamente la cantidad de dilución empleada para la implementación es aproximadamente del 1% del peso de cada gránulo, o sea, estamos hablando de cada sacarosa, lactosa y azúcares semisintéticas que se puede realizar, y se puede utilizar hasta un máximo de 4 gramos para poder hacer la dilución de estos medicamentos. Al final, esto se traslada a una parte activa de dilución a los gránulos, y es lo que conforman lo que es la característica de los gránulos en la homeopatía. Entonces, la homeopatía básicamente describe lo que hablábamos ahorita, 4 características de conformación, mejor dicho, de donde se extraen esos principios activos. A raíz de todo esto que tiene que ver con lo que es la disolvencia y lo que es la preparación del medicamento homeopático, que tiene que ver mucho con la influencia de la utilización de azúcares naturales, semisintéticas, sacarosa, lactosa, para poder producir el medicamento, y si que el medicamento pueda caer de la mejor manera cuando el paciente lo absorbe y puedan tener las menores reacciones en cuanto a la recepción del medicamento. Entonces, básicamente ahorita hablamos que los medicamentos homeopáticos pueden ser sus diluciones o sus extracciones de 4 tipos fundamentales. Entre ellos tenemos la cepa, tenemos los marcadores de glicerol, tenemos las tinturas madre y tenemos los vehículos de preparación, que por supuesto que es posteriormente, cuando pasa todo el proceso de dilución, se tienen que producir vehículos que son los vehículos de inducción, que nos permiten que el metabolito activo llegue al torrente, al sistema digestivo, y posteriormente el sistema digestivo se expanda hacia las diferentes áreas y pueda llegar al sitio donde está la lesión funcional o orgánica y poder hacer su efecto terapéutico. Entonces, entre la cepa, vamos a tratar de conceptualizarlo en lectura. Dice que es una tintura madre o un mecerado en glicerina. Si las materias primas son de origen mineral, químico, las cepas o las sustancias previamente dichas son de ahí, o sea, son sustancias que se extraen al punto de vista de un origen de una materia prima. En este caso también pudiéramos hablar de los vegetales, algunos aceites y algunos animales, que también dice la literatura, donde se pueden extraer este tipo de sustancias, que posteriormente llevan un proceso de dilución y de disolvencia para poder generar medicamentos que tengan la finalidad de poder producir el alivio de alguna sintomatología, de alguna patología o alguna enfermedad. Los marcadores en glicerol básicamente son preparaciones líquidas obtenidas a partir de materias primas de origen vegetal, lo que estábamos hablando, animal, tratados con glicerol, mezclados con glicerol y otros alcoholes de graduación adecuada a una dilución de cloruro de sodio de concentraciones adecuadas. Entonces aquí tenemos otros extractos también que se utilizan del origen vegetal y animal, posteriormente una preparación y una mezcla del contenido de glicerol, que llevan también diluciones a punto de partida del cloruro de sodio, para poder entonces producir concentraciones adecuadas acorde con la patología del paciente, y que, como hablaba a los principios de animal, su toxicidad sea nula o muy baja. Tenemos las tinturas madre, que son preparaciones líquidas obtenidas por acción de disolvente de un vehículo adecuado sobre las materias primas de origen vegetal o animal. Pueden obtenerse también a partir de zumos vegetales con
sin adicción a vehículos. Entonces, básicamente estas tinturas pudieran extraer también su componente o su principio activo, generalmente caroxa, silicta, glicerina, pero hasta se puede aplicar sin necesidad de utilizar un vehículo posteriormente después que se hace la extracción del principio activo. Y por último, tenemos lo que es los vehículos o la preparación, que son aquellos, vamos a decir, las sustancias que participan de una vez que se extraen y se hace la carboxilación, la diluciones o la silución de estas sustancias homeopáticas, son los que participan en unirse con estas sustancias para ser los transportadores y llevar a estas sustancias hasta el punto de encuentro donde el organismo, donde la patología o donde la afectación funcional del ser humano esté produciendo esa sintomatología para posteriormente poder conseguir el alivio. Básicamente todos estos vehículos de preparación o vehículos de transporte tienen que ver mucho con lo que es el agua destilada, el alcohol, las distintas titulaciones de alcohol como el 96, el 90, el 80, el 60, el 60, el 50, el 35, etcétera. También tenemos también otros vehículos como la glicerina, la lactosa, la sacarosa y la lixita, lo que tiene que ver con la sillita, que es el azúcar semisintética. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta, alguna curiosidad? ¿Alguien que quiere dar una opinión al respecto? Porque ahorita vamos a ver unos casos clínicos que a mí me gustaría compartirlos con ustedes que han manejado lo que es más que todo el encuentro con los pacientes, la dosificación de los medicamentos. Básicamente esta clase está basada en cómo se puede o cómo puede dar idea o se da una connotación de cómo son las preparaciones o de las diluciones a nivel de lo que es la medicación homeopática, cómo son sus indicaciones, pero más adelante vamos a debatir casos clínicos que me gustan ustedes y ustedes poder aprender de mí. Básicamente son medicamentos que comúnmente se usan y se han utilizado por años y así poder compartir las experiencias que han tenido ustedes y la experiencia que he tenido yo, aunque no han sido muchas, han sido pocas, pero sí me gustaría interactuar. Por eso le estoy haciendo la pregunta si hasta ahora se entiende que los medicamentos homeopáticos derivan de sustancias que posteriormente estas sustancias se clasifican en decimales y que básicamente esos decimales tienen que ver es con la proporción, o mejor dicho, la cantidad de proporción con que ustedes diluyen el medicamento o la sustancia homeopática, que pueden ser desde 10 hasta 99 partes, en dependencia al efecto que ustedes quieran mantener y también a la cantidad de concentración que ustedes necesiten tener en el medicamento homeopático. También me gustaría que tengan en conocimiento que los medicamentos homeopáticos no solamente, por supuesto, son los que están en la farmacia, pero que ellos son extraídos de diferentes sustancias, son extraídos de diferentes materiales que a una vez que pasan por un proceso, es que este proceso nos permite nosotros a través de vehículos producir las sustancias más que todas sustancias líquidas, que es lo que más comúnmente se consiguen en los sitios naturópatas, y estas sustancias líquidas ya vienen preparadas con una dosificación estándar para que puedan primero tener un vehículo transportador que los lleve hasta donde está la afectación funcional, pero que también les permita de una manera muy segura y muy terapéutica que el paciente los consuma sin ningún riesgo de toxicidad o complicaciones posteriores al consumo. ¿Hasta ahorita se quedó claro esto? Pueden alzar la mano si quieren, no hay problema. Que vamos a pasar lo que es ahorita al paso a paso de cómo se hace la dilución de los productos homeopáticos. Ok, según esto es una fórmula que fue sacado en uno de los libros bueno, hay muchos libros realmente que son libros que se han diseñado y que tienen características en particulares en cuanto a cómo se hacen las diluciones de los medicamentos homeopáticos. Básicamente quise sacarlo de un libro que verdaderamente tiene bastante tiempo en el mercado, vamos a decirlo desde el punto de vista, en el mercado de medicina natural y tradicional, y ellos son aquí muy específicos. Ellos dan 19 pasos y cada paso de ellos lleva
a cómo es la preparación de lo que son las sustancias homeopáticas para posteriormente concentrarlos en un frasco y hacerlos ya un vehículo, vamos a decirle este punto de un vehículo no tóxico y con capacidad de poder producir, de poder administrarse con los pacientes con el menor riesgo posible, pues. Entonces, desde este punto de vista pasamos a lo que es la formulación del paso a paso de cómo se preparan o se diseñan o se da una base elemental de cómo se diseñan los medicamentos homeopáticos. En el primer principio vemos que todo se coloca a nivel de, o se utiliza, o a nivel, en los materiales o los principios activos se colocan en una campana de flujo laminal para posteriormente ir haciendo lo que es el siguiente procedimiento, que es con una pipeta, un gotero, etcétera, etcétera, se va haciendo las diluciones de un P. Un P no es más que la equivalencia de 10 microlitros de la muestra que se quiere estudiar. Posteriormente, esta muestra de 10 microlitros se vierte sobre un frasco de 30 ml de cristal para poder apoyar y para que la sustancia pueda quedar concentrada en este frasco de 30 ml que tiene que ser de cristal. Posteriormente a esto, con el dosificador vamos a vertir, como estábamos hablando, se pueden hacer muestras de 99 microlitros, como se puedan hacer muestras de 9 microlitros. Eso va en dependencia a la dilución, a la farmacéutica que diseñe los fármacos y a la capacidad que tenga la persona de verter y de diseñar los fármacos en dependencia de la proporción que él quiera conseguir. Posteriormente disolvemos lo que son 999 microlitros, los convertimos en 0,99 ml y lo diluimos con alcohol al 70% y estos cristales básicamente quedan reducidos a 10 microlitros. Posteriormente a eso se cierra el frasco, se expande lo que es la divinización, obtendremos la primera dilución centesimal, que es lo que hablábamos ahorita, un centesimal. A partir de esto, después viene lo que es el abrir el frasco. Después que se abre el frasco, se llena con la pipeta 10 microlitros de la sustancia que se está preparando para posteriormente hacer la dilución. Posteriormente se vierten los 10 microlitros en un segundo frasco. Con el dosificador se vierten los otros 990 microlitros de alcohol al 70%. Y aquí viene lo que es la preparación ya de lo que es el medicamento homeopático. Se cierra el frasco, se comprime, se optimiza, se hace lo que es la optimización para poder obtener la segunda dilución sinestal. Posteriormente a este se repite el proceso tantas veces se pueda y sean necesarias para poder determinar y llegar a la dilución final de lo que tiene que ver con el producto homeopático. En otro orden de ideas, entonces, se tiene una dilución en este caso de 4 decimales, se agarran 0,1 ml, que es igual a 1 microlitro, para tener un volumen final de 10 ml, lo suficiente para la impregnación de los glóbulos, etcétera. Y ya en este elemento ya tendríamos 10 ml de la sustancia que se pasó por un proceso de concentración y que es el medicamento homeopático que vamos a utilizar en dependencia de a los que estén marcados o a los que se quiera utilizar el medicamento homeopático. Ya lo demás es más que todo finalizar lo que es el proceso. Después, posteriormente a esto, se añaden 9,9 ml, que vienen siendo 99 microgramos de alcohol al 70%. Se cierra el frasco nuevamente, se dinamiza para obtener la última dilución en este caso, que serían 5 centesimales. Y posteriormente esta dilución de 5 centesimales se le impregna lo que hablábamos, 4 gránulos de lo que son los transportadores, que en este caso serían las azúcares naturales, lactosa, estábamos hablando del Sillaxi, que es Sillacna, que son las azúcares naturales, para entonces posteriormente convertir estos 3, 4 gramos, verterlos y convertirlos en gotas. Una vez impregnados estos gránulos, se introducen en un envase, básicamente un tubo homeopático. Posteriormente, estos tubos homeopáticos ya reciben lo que es la formación o la concentración base de 5 centesimales del producto que se quiso obtener, y posteriormente estos pasan a ellos le llaman diluceta, que es donde se guardan todos los componentes adicionales o dilutivos de la sustancia homeopática que se extrajo al principio.
Esto es un poco difícil de entender, no va a ser tan fácil, esto hay que leerlo, hay que entenderlo, hay que leer paso por paso para poder hacer las aplicaciones homeopáticas en el caso de aquellos especialistas en homeopatía que están que preparan sus mismas proporciones dilucionales, ya ellos saben cómo van a hacer el proceso. Este proceso también lleva un proceso, una utilización de equipo que, perdón, que nos permiten separar y ajustar la sustancia. Así que para poder exactamente poder preparar un medicamento homeopático, no solamente son estos 16 pasos, sino que hay que también estudiarlo y hay que también vivirlo en la práctica para entonces poder generando y sacando las diluciones correctas y así poder reducir y tener menor toxicidad posible y que el paciente no vaya a producir ningún daño o consecuencia producto de que a lo mejor se nos pasó unos microlitros de más o se nos pasó unos gránulos de más o vertimos mucha sustancia activo del medicamento homeopático y este en vez de generar lo que es el principio de la similitud, lo que hace es generar mucho más síntomas de lo que por los cuales el paciente llegó a la consulta. Hasta aquí hemos entendido. Hasta aquí hemos entendido el concepto. ¿Quién de ustedes ha trabajado en productos homeopáticos en seres humanos? ¿Alguno de ustedes ha trabajado con equipos homeopáticos en seres humanos? ¿Han aplicado algún medicamento en sus consultas? Saludos, profesor, bendiciones. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, yo estoy escuchándolo, mirando, pues tratando de ir pues aprendiendo. Lo que estoy mirando es que como que muchísimos de los del grupo abandonaron la llamada a las 10 de la mañana y solamente creo que quedamos poquitos. No sé si es que no, ellos no sabían que la clase continuaba y por lo menos no sé si José está por allí, el profe. Aquí solamente veo Correcto, que prácticamente habemos dos. correcto. Bueno, nada, vamos a continuar entonces. Y posteriormente, bueno, no sé si el instituto le irá a pasar la clase y ellos puedan repasar el tema de la clase. Yo, bueno, quería hacer, me interesaba que estuvieran porque básicamente hoy íbamos a debatir unos casos clínicos que tienen que ver con la utilización de medicamentos homeopáticos. Y bueno, era importante que estuvieran. De todos modos, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a poner 5 casos clínicos aquí. Básicamente estos son medicamentos que comúnmente es lo que más se consiguen, los que más se utilizan en la práctica clínica y en la práctica homeopática. Es más, son los que más están en el mercado. Hay muchísimas marcas y hay por lo menos la Byron es una que tiene muchísimos productos homeopáticos. En este sentido yo quise sacar los elementales que saqué de la literatura porque son los que siempre se han utilizado por muchísimos años. Y así para que ustedes tengan una similitud y puedan tener, básicamente, perdón, puedan tener una noción de que estos medicamentos se utilizan pues para poder atacar diferentes afectaciones funcionales y orgánicas. Por ejemplo, en el primer caso, puse un paciente femenina de 51 años de edad, de ocupación abogada, con antecedentes de salud, acude a consulta con homeópata por presentar un cuadro de mialgia, o sea, dolores musculares, atralgia, dolores articulares, de que ella refiere que han sido de evolución crónica.
por lo cual y para la cual ella pudo atenuar el dolor, o para poder aliviar el dolor, consumió analgésicos no esteroideos, o sea, analgésicos como el diclofenac y el naproxeno, y aún así que ella toma el medicamento con naproxeno, toma estos analgésicos no esteroideos como el diclofenac y el naproxeno, ella aún, aunque refiere que ha mejorado el dolor, refiere que el dolor persiste y que a veces en los movimientos el dolor empeora un poco, y también refiere que en el reposo el dolor pues, tiende a empeorar un poco, pero también tiende en algunas ocasiones a disminuir el dolor. Este dolor y estos síntomas no se acompañan con otros síntomas, sino nada más con esto. Yo hago la pregunta, ¿alguno de ustedes ha utilizado algún medicamento homeopático en algún paciente con dolores musculares, dolores articulares, sensación de cansancio, sensación de contracción muscular? Por lo menos los que están aquí. No, profesor. No. Ok, no lo han utilizado. Bien, entonces, básicamente dentro de esta sintomatología, por supuesto, hay que corroborar primero que esta sintomatología que estos pacientes presentan sean sintomatología producto, bien, vamos a poner así, de muchas cargas tensionales, muchas cargas laborales, producto de, por la condición o el trabajo que realiza la persona. Una vez que hagamos una metodología de un diseño metodológico clínico, o sea, que indaguemos bien cuáles enfermedades tiene el paciente, cuáles son las enfermedades que padece el paciente, las enfermedades que padece su familia, o sea, en este caso su papá y su mamá. Si aparte de esas enfermedades que el paciente padece, una de ellas está muy involucrada con lo que tiene que ver con los síntomas que presenta el paciente, lo otro es hacer un diseño de evolución de cuándo iniciaron los síntomas del paciente, y si el paciente realmente tiene un control ya con un especialista, o el paciente simplemente atenúa ese dolor, esa sintomatología que tiene con esos fármacos que él menciona, como el diclofenac y el naproxeno. De igual manera, según los principios básicos del doctor Hahnemann, se pueden utilizar medicamentos homeopáticos sin necesidad de producir toxicidad en este paciente. Y esas dosis sugeribles van en dependencia, como lo hablamos, del biotipo, de las concentraciones del fármaco y de la cantidad de que nosotros podamos implementar en este paciente para conseguir mejoría. Tenemos aquí, yo mostré este tipo de fármacos que se pueden utilizar en este tipo de afectaciones, en este tipo de condiciones, vamos a decirlo desde el punto de vista musculoesquelética, que involucran músculos, tendones, articulaciones, contracción muscular, cansancio, fatiga. Entre ellos está uno de los que se utilizan comúnmente es el Pitum de 30 cc, que son las dosis recomendables son de 1 a 10 gotas 3 veces al día, y este medicamento tiene la propiedad y tiene la característica de poder condicionar y poder hacer una relajación a nivel muscular, y que el paciente pueda tener alivio en cuanto a lo que son los síntomas musculares y de tensión muscular. También tenemos el Alivio, que es otro medicamento homeopático que se utiliza. Tenemos la pitolaga, que es muy utilizada en las contracciones musculares, y no solamente en contracciones musculares, sino también en todo lo que tiene que ver con las tensiones producto del estrés, del cansancio, la fatiga muscular, las fatigas neurológicas, el nerviosismo, los trastornos de hiperactividad y algunos trastornos de imposibilidad para el dormir o insomnio. Tenemos el segundo caso, que es un paciente masculino de 28 años de edad, estudiante universitario, con antecedentes de salud, o sea, no padece ninguna enfermedad, acude a consulta por referir dolor al orinar, disuria, que es ardor, ardor o sensación de ardor cuando orina. Esto se acompaña de escalofrío, de sudoraciones, de náusea. Refiere que se desempeña, su ocupación no le permite vaciar la orina a las horas adecuadas, porque el horario que tienen en la empresa es bastante exigente y de bastante duración, lo que hace que él retenga mucho las ganas de orinar. Para el dolor, él simplemente tomó ibuprofeno de 400 miligramos. En este sentido, aquí vemos varios principios activos o varios medicamentos homeopáticos
que pudieran utilizarse no solamente en los problemas de infección uretral o infecciones urológicas, sino también que tienen otros efectos como antiinflamatorios, analgésicos, limpiadores más que todo, y en algunas otras sustancias también se pueden utilizar para eliminar algunos cálculos, y es más, están hasta prescritos en enfermedades vaginales, ginecológicas o vaginales en mujeres. Tenemos el Cactaris, tenemos el Cytitus forte, que son comprimidos que es muy frecuente. Este Cytitus forte se consigue mucho hasta en las mismas farmacéuticas convencionales. Tenemos también lo que es la Pereira brava, que también se utiliza en lo que son las infecciones urogenitales, bien sean cistitis, uretritis, infección urinarias baja, algunas infecciones ginecológicas, como la Candida albicans, la vaginosis, etcétera, etcétera. También tenemos la Zavala o la Zurrueta en gotas, que también se utilizan para este tipo de afectaciones urogenitales, urológicas y ginecológicas. Tenemos otro caso también de un paciente masculino de 33 años de edad, es mesonero de profesión, con antecedentes de colon, o sea, con antecedentes de problemas del colon, tiene un colon irritable, lo que se llama una colonopatía inflamatoria, la cual toma buscambina para poder, buscambina plus para poder aliviar sus síntomas de inflamación y más que todo de sensación de dolor a nivel del colon, producto de este proceso inflamatorio que tiene. Este paciente, debido a la dificultad y a los dolores intensos que presenta y a las molestias, y a pesar de que toma buscapina plus, no consigue el alivio, decide consultar a una consulta homeopática por presentar básicamente en esos últimos 7 días, en esos aproximadamente 7 días, no solamente el dolor que refiere, sino que aparte de ese dolor también dice y refiere que tiene ha tenido muchos eructos, ha tenido muchas flatulencias, ha tenido muchos dolores abdominales tipo cólico, y también ha visto que le han salido lesiones dermatológicas, erupciones en la piel, posteriormente, después de los 7 días que aparecieron la sintomatología. Entonces, a partir de este cuadro clínico, estos son cuadros clínicos de pacientes reales que pudieran llegar a una consulta homeopática cuando los medicamentos convencionales, ellos consideran que han fallado y que necesitan por lo menos una segunda opinión para poder determinar si ese medicamento o si ese especialista en homeopatía pueda resolver las características o pueda resolver su cuadro clínico y así poder conseguir alivio de la patología. Tenemos un medicamento muy común en el mercado, no solamente homeopatía, sino también en el mercado de medicina convencional y tradicional, que es el Lycopodium. En Lycopodium generalmente viene en gramos, por lo general se utiliza 1 gramo 3 veces al día, y este Lycopodium tiene la propiedad y el efecto beneficioso de poder producir bastante alivio en lo que tiene que ver con las afectaciones gastrointestinales, porque no solamente ayuda a lo que es la parte intestinal y a lo que es la parte de lo que llama el ácido clorhídrico, que es el ácido que maneja la parte gástrica, sino que también ayuda a poder disminuir vamos a decir así, las sustancias proinflamatorias que se producen dentro de la musculatura intestinal, y estos a su vez actúan lo que tiene que ver con la musculatura lisa para poder reducir los síntomas a nivel digestivo, esos síntomas que producen la inflamación, los síntomas que producen la sensación de gases, los síntomas que producen la sensación de llenura, de plenitud, los síntomas que producen la sensación de cólicos o dolor tipo abdominales, y que en muchos de los casos también se utiliza como depurante de lo que son las vías, vamos a decirlo así, depurante de lo que es la parte intestinal, porque ayuda a eliminar todos esos radicales libres y todas esas sustancias libres que están en nuestro organismo, que de una u otra forma van generando una respuesta o van generando condiciones o afectaciones que pueden afectar a la persona o al ser humano, o pueden acondicionar para que el ser humano no mejore su cuadro clínico, sino que empeore. Otro también de los fármacos muy comunes homeopáticos que se consiguen, no solamente en las farmacias naturópatas,
sino también se utilizan también en lo que tiene que ver con la medicina homeopática, y tiene que ver mucho también con las afectaciones gastrointestinales o intestinales, es el Nux vomica. El Nux vomica básicamente tiene la misma funcionalidad del Lycopodium, con la diferencia de que el Nux vomica, aparte que viene en presentación en gotas, y como vuelvo y repito, y lo hemos repetido en diferentes ocasiones, las presentaciones en gotas generalmente vienen siendo dosificadas según según la contextura, según el biotipo y según las características clínicas y según la condición en la cual cada paciente llega a la consulta. Entonces, el Nux vomica, aparte que ayuda a la sintomatología y puede ayudar a la sintomatología digestiva, ayudando y evitando los cólicos abdominales, evitando los síntomas gastrointestinales como la sensación de llenura, los gases, los eructos, la sensación de pesanteo, de plenitud. También ayuda a la desintoxicación no solamente digestiva, sino hepática, y lo que le permite al hígado también poder depurar de esas toxinas o de esas toxinas o de esas radicales libres que están circundantes, que son los que generalmente en un 80% de los casos, cuando el sistema digestivo, cuando el sistema orgánico del cuerpo humano no se libera o no elimina como debería eliminar estas sustancias correctamente, es cuando se producen no solamente las enfermedades que comúnmente conocemos, esas enfermedades gastrointestinales, esas enfermedades hepáticas, esas enfermedades renales, sino que también son consecuentes y son una de las características primordiales para producir las enfermedades oncológicas en muchos pacientes. Creo que entre el 80 y el 85%, las sustancias orgánicas que están dentro del organismo, que pueden producir en un 80% enfermedades oncológicas, son los radicales libres. Pero los radicales libres también van en compensación y dependen también de la funcionalidad orgánica del ser humano. Y cuando hablamos de la funcionalidad orgánica del ser humano, no solamente depende de la funcionalidad que tiene el riñón para absorber, para remover, para limpiar, para clasificar y posteriormente para lo que se llama excretar esas sustancias que nosotros consumimos, esas sustancias que nosotros tomamos o ingerimos, sean sustancias alcohólicas, sean sustancias aditivas, sean sustancias líquidas. No todos los organismos y no todas las fuentes orgánicas de todos los seres humanos tienen la misma capacidad para poder resolver esos problemas funcionales y orgánicos dentro de nuestro sistema. Eso permite que esas sustancias, esos radicales libres, permanezcan dentro de nuestro sistema y hagan como especie de una conjugación de movimiento libre. Van para allá, vienen para acá, van para allá, pero no se excretan como tal. Esto también lleva implícito la capacidad que tiene nuestro cuerpo humano de tener un equilibrio bioquímico corporal dentro, para que estos equilibrios bioquímicos corporal puedan regularizar desde una forma, desde una perspectiva, no solamente la eliminación de estos radicales libres y estas sustancias, sino el equilibrio celular, para que este equilibrio celular, a través de unos organismos llamados un órgano llamado célula, que a su vez dentro de esa célula tiene organitos llamados mitocondrias, y dentro de esas células, de esos organitos llamados mitocondrias, también tiene citoesquelético, tienen una estructura que son las que participan, dependencia con su comportamiento, su funcionamiento. Si estas células pueden regenerarse o pueden producirse mucho más allá de lo normal, o si estas células mantienen su equilibrio, porque hay un equilibrio bioquímico que permite que estas células mantengan su equilibrio y su estabilidad en cuanto al funcionamiento corporal y celular del cuerpo humano, o si estas sustancias o estos radicales libres, debido a la falta de desintoxicación, a la falta del mantenimiento, a la falta de equilibrio a nivel del sistema digestivo, son mucho más agresivas y son mucho más abundantes en el cuerpo humano, lo que le permite hacer de mayor expresión, en la mayor expresión, hacer un aumento más brusco de esta sustancia, y a la vez esta sustancia activan lo que son estas células, y estas células dicen:
mire, me estoy activando porque hay una sustancia que me está atacando y nadie la está regulando, y a punto de partida de esta activación es que no solamente se generan las enfermedades crónicas que comúnmente ya conocemos, sino que también se generan las enfermedades oncológicas. Básicamente hay un estudio norteamericano que se viene produciendo desde el 2004, mucho más, simplemente que ahora es que se le está dando la relevancia, donde habla que nuestro cuerpo es un cuerpo que está sometido a múltiples reacciones bioquímicas, y que si hacemos la comparación de nuestro cuerpo con un puñado de arena, básicamente los mismos minerales que tiene el puñado de arena, tienen los mismos minerales que tiene el puñado de arena, los tiene nuestro cuerpo humano, lo que significa que nosotros estamos compuestos de reacciones bioquímicas, estamos compuestos de minerales, estamos compuestos de oligoelementos, estamos compuestos de vitamina, y que si nosotros hacemos o indicamos una terapéutica adecuada a estos pacientes que nos permita no solamente atacarlos con medicamentos homeopáticos, sino que a nivel interno, a nivel celular, a nivel de ese ciclo que se llama ciclo de Krebs, donde se producen todas las reacciones del ácido ascórbico, del citrato, de los hidrogeniones, aumentamos esa capacidad de generación que generalmente las producen los ácidos, en este caso en un 45% del ácido ascórbico, que es la vitamina C, pudiéramos conseguir no solamente una mejoría en el paciente en cuanto a su sintomatología, sino que pudiéramos conseguir que esa célula esté mucho más protegida y que el paciente sea mucho menos propenso a producir enfermedades oncológicas, a producir enfermedades de base. Es tanto así que hay muchos estudios, no solamente homeopáticos, muchas sustancias homeopáticas, que creo que por ahí no sé si la guardé, que se están utilizando, donde se hacen combinaciones extraordinarias, aunque la Organización Mundial para la Salud y la OEPS, la Organización Panamericana de la Salud, en estos últimos años han tenido muchas controversias y han estado en discusiones bastante, desde un punto de vista bastante energéticas, bastante, vamos a decirlo así, conflictivas, porque ellos son de los que dicen que los medicamentos y los avances homeopáticos no se pueden utilizar en pacientes oncológicos y no se pueden utilizar en pacientes con enfermedades crónicas de base mal controladas. Yo soy del que opino que si usted hace una buena reducción terapéutica, un buen diseño terapéutico y metodológico, con bases metodológicos, y caracteriza o individualiza a cada paciente, y cada uno de estos pacientes reciben la dosificación adecuada en un conjunto, como lo dice muy bien el diplomado, integral en su actuación y en su planificación integral, estos pacientes sí pudieran mejorar su situación oncológica, sí pudieran mejorar su situación de enfermedad de base, y sí pudieran tener un equilibrio celular interno y bioquímico de estas sustancias y de esta reacción. La pregunta es que todavía hay muchos tabú en cuanto a la implementación de este tipo de medicación, aunque hay muchos grandes científicos, que lo vamos a ver más adelante, que han hecho debate científico y han hecho revistas y han hecho congresos y han hecho hasta, vamos a decirlo desde un punto de vista, confrontaciones desde el ámbito médico-científico, explicando de cuáles son los beneficios que han tenido la medicina alternativa, en este sentido, lo que es la medicina homeopática. Bueno, los dos que estamos aquí, que creo que somos dos los que quedamos, ¿se entendió hasta ahorita lo que estoy mencionando? Sí, José profe. Michel. Ok. Entonces, estos son básicamente casos clínicos para que ustedes tengan una idea cómo pudieran atender ustedes un caso clínico de una consulta una vez que agarren su título como ya profesionales y especialistas en el área, y lleguen a su consulta a un paciente que, bueno, vamos a decir, desde un punto de vista, ha tenido alguna sintomatología por mucho tiempo, y esa sintomatología, a pesar de que no ha asistido a una consulta médica, él mismo se la ha atenuado con algún medicamento convencional. En este caso, vemos un chamo joven de 35 años, que sufre ya de una enfermedad de base, y si sufre una enfermedad de base, aunque él no la refiera, quiere decir que este chamo tiene que tener una prescripción médica para poder controlar esa enfermedad de base. Aunque en el cuadro clínico no se verifica, pues la idea era debatir en los cuadros clínicos, pues, y las experiencias que hemos tenido, no se especifica realmente si él toma o no un medicamento convencional para tratar esta patología de base,
Cuando usted, por ejemplo, utiliza el Lycopodium, lo mezcla con un medicamento probiótico, en este caso, que es esos medicamentos que protegen lo que es la mucosa intestinal, protegen lo que son los cilios intestinales, aumentan lo que son la producción de sustancias a nivel del intestino grueso, para que ellos posteriormente creen una barrera de protección, y esta misma barrera de protección puedan permitirle a ese intestino grueso disminuir el proceso inflamatorio. Cuando usted liga ese medicamento y lo liga con el Lycopodium, que también es un medicamento muy bueno para los que tienen que ver con los trastornos gastrointestinales, y como lo mencionábamos anteriormente, también tiene que ver, es muy bueno también con los trastornos hepáticos, porque ayuda no solamente a desinflamar lo que es la parte intestinal, sino también a depurar y ayudar al hígado y al riñón a eliminar esas sustancias o esos radicales libres que también son productoras de muchas enfermedades, muchísimas enfermedades. Cuando usted hace la convención, yo siempre he dicho, cuando usted hace la convención y utiliza la medicina convencional con la medicina homeopática, los resultados no van a ser al 80%, sino van a ser al 99.1%. Siempre, por supuesto, categorizando al paciente, haciéndole su perfil, como lo dijo Aníbal al principio, haciéndole su perfil individualizado de cuáles son las características clínicas de cada paciente, y teniendo también en cuenta algo fundamental que se debe tener en cuenta, que es si el paciente acude a su consulta y aún así usted tiene que preguntarle a ese paciente si ese paciente ya está atenuado con algún medicamento, o sea, si ya está tomando un medicamento anterior para esa afectación que tiene al momento que llegó a su consulta, y tiene que también hacer lo que se llamaba la similitud, que lo hablaba también mucho el doctor Animal, es básicamente la similitud en este sentido sería si mezclando el medicamento homeopático, aunque el paciente esté tomando su medicamento convencional, pudiera haber un grado de toxicidad, pudiera haber un grado de beneficios satisfactorios o mejoras de la sintomatología del paciente, o sin su efecto, eso pudiera generar un aumento brusco y más marcado de la sintomatología del paciente, que pudiera, en vez de mejorar el cuadro, pudiera empeorar. Por eso es que siempre es importante en toda consulta homeopática, sea que usted prepare los medicamentos homeopáticos, que como vimos muy bien, son 16 pasos que se utilizan, y solamente ese medicamento homeopático del que hablamos, porque realmente se pueden presentar, hay medicamentos homeopáticos que vienen en diluciones, vienen en gránulos, vienen en tableta, y también vienen preparados en diluciones, pero en ml, ya en mililitros como tales. Básicamente nosotros hablamos de lo que es el medicamento dilucionar, que se prepara una vez que se extrae de la sustancia vegetal, animal, aceite, o de alguna madera o alguna estructura vegetal de raíz. Una vez que usted, por supuesto, para usted poder hacer este tipo de diluciones como la plantea el doctor Aníbal, usted tiene que tener un equipo elemental de preparación para poder, porque eso también amerita una centrifugación, amerita una agitación dinámica, energética, para poder dividir esta sustancia, y posteriormente también necesita tener un vehículo que es el que le va a permitir a usted, ese vehículo, poder llevar la sustancia, poder mezclar esa sustancia con otra sustancia, que es lo que le va a permitir que la sustancia llegue al órgano o llegue a la función que usted quiera atacar para poder producir la sintomatología que usted necesita producir para que el paciente mejore. Entonces, desde este punto de vista, es bueno estos casos clínicos, porque ustedes aprenden y pueden desempeñar desde un punto de vista y orientarse de siempre indagar primero al paciente, hacerle su individualización en cuanto a su historia clínica. Una vez que usted haga la individualización, que entraría ahí, mira, tú tomas algún medicamento, has tomado algún medicamento, o esa enfermedad tú la estás atenuando, o estás tomando algún medicamento para tú conseguir el alivio. Y si usted considera que puede anexar un medicamento homeopático para potencializar el efecto de la mejor manera de ese medicamento que está utilizando ese paciente y conseguir un alivio inmediato, usted, según sus criterios basados en el interrogatorio y lo que usted buscó de la historia clínica y de lo que te agarró el paciente en el momento que llegó a su consulta, usted pudiera hacerlo. En el dado contrario, si usted considera, como especialista en el área de homeopatía,
que es sugerible que el paciente suspenda el medicamento convencional y usted inicie el tratamiento homeopático, esto también es válido también dentro de los principios del doctor Animal de la similitud, para poder entonces ver si el medicamento homeopático puede tener muchos mejores efectos, que efectivamente los tiene, más que el medicamento convencional. Hasta aquí nos entendimos, ¿verdad? Los dos que Sí, estamos profe. aquí. Ok, entonces vamos a ver este caso clínico. También es interesante, no sé si creo que por ahí se me pasó el caso clínico de las patologías, una patología neuropsiquiátrica que es muy común en la práctica médica. De todos modos, ahorita lo buscamos y lo debatimos. Este es otro paciente femenina de 25 años de edad, de profesión. Tiene como profesión ser del programa inicial. Aquí se le llama el programa inicial, es programa especial de educación, con antecedentes de hipertensión arterial. Está controlada, para la cual la atenúa o toma los sartán de 50 miligramos diarios. Pero esta paciente acude a consulta homeopática por presentar secreción nasal, plurito, mucha picazón a nivel de las fosas nasales, obstrucción, o sea, dificultad para respirar por las fosas nasales, rinorrea, que es la secreción blanquecina que sale por las fosas nasales, dolor de cabeza en forma de opresión, más que todo a nivel de los ojos, producto de la afectación respiratoria superior que tiene la paciente. También esta paciente refiere que aproximadamente hace 2 meses lleva atenuando estos síntomas simplemente con citricina. Como todos sabemos y comprendemos, la citricina es uno de los medicamentos convencionales que se utiliza para diferentes patologías del sistema respiratorio superior. En este efecto es un antihistamínico, como se clasifica en muchas clasificaciones. Están los antihistamínicos H1, los antihistamínicos H2 y los antihistamínicos tipos muscarínicos 1 y 2, que esto básicamente los muscarínicos tienen que ver más que todo con la musculatura lisa y tienen que ver más que todo con procesos a nivel vertiginoso y procesos eméticos en este sentido. Casi siempre estos medicamentos como la citricina, la loratadina, eh, la otra que se llama la clorifenamina, la desloratadina, son medicamentos H2, y son medicamentos que uno traspasan lo que llamamos nosotros en medicina complementaria la barrera hematoencefálica y tienden a producir sueños, y otros no traspasan esa barrera hematoencefálica y no producen sueños. Generalmente este medicamento que ya hemos mencionado, como la citricina, la loratadina, la desloratadina, se utiliza para cuadros de rinitis alérgica o cuadros alérgicos, o en su efecto cuadros catarrales, o en su efecto cuadros gripales o sintomatología respiratoria, bien sea como la sinusitis crónica o la sinusitis aguda. En su efecto, en la medicina convencional se utiliza en dosificaciones de 10 miligramos cada 12 horas para poder conseguir el alivio que se quiera conseguir en un paciente que tenga un cuadro respiratorio, respiratorio superior agudo, o su efecto crónico. Ahora, pero en la medicina homeopática hay un medicamento que también se consigue en la medicina tradicional y se llama Adrian-In de 50 miligramos. No, y es increíble porque yo estuve haciendo varias investigaciones y el medicamento no solamente se utiliza, se consigue en las farmacias homeopáticas o naturópatas, sino que también la puedes conseguir en las farmacias convencionales, las farmacias tradicionales de medicina convencional, y el medicamento se viene en presentaciones. Un medicamento homeópata, ojo, lo que estábamos mencionando anteriormente, que los medicamentos homeópatas no son solamente aquellas diluciones que usted prepara, por supuesto, debido a todo el proceso de preparación que se lleva, y no solamente son esos medicamentos homeópatas que usted está acostumbrado a ver, que son en goteros o vienen en presentación en ml o vienen en presentación decimales o centesimales. También se utilizan y hay medicamentos homeópatas en gránulo que vienen siendo, vamos a decir, desde un punto de vista, son sustancias parecidas a las tabletas de la medicina, de las tabletas de los medicamentos, un poco más pequeños con otro tipo de concentraciones. Los medicamentos homeópatas también se pueden conseguir, algunos, no en todas las marcas ni en todas las farmacias, pero se pueden conseguir intraventas de preparación en miligramos. Eso también lleva a otro tipo de preparación en polvo en miligramos, una selección que pasa de miligramos, de gramo a miligramo, etcétera. Se consigue este tipo de medicamentos que mencionamos ahorita,
que es el Adriamycin de 50 miligramos, con unos efectos terapéuticos bastante importantes y que no tienen nada que envidiarle a los medicamentos convencionales que se utilizan para tratar la rinitis alérgica, para tratar lo que es las infecciones respiratorias superiores, la sinusitis crónica, la sinusitis aguda, los cuadros catarrales, los cuadros gripales. Tienen básicamente la misma similitud de este tipo de mecanismos de acción de este tipo de fármacos convencionales, ya que inhibe lo que es la producción de sustancias como la quetacolamina y otras sustancias que son las productoras de la respuesta, que le produce la respuesta a nivel de lo que es por el choque que hay entre las sustancias inflamatorias y proinflamatorias a nivel de las mucosas respiratorias, la obstrucción de las mismas. Esto produce vamos a decirle, una dilatación, esto se llama broncodilatación, en este caso cuando los pulmones producen una dilatación de estas vías respiratorias, consiguiendo la analgesia o el alivio de la sintomatología respiratoria, no solamente de la obstrucción nasal, sino la sensación de dolor, de ardor y de opresión, sino que también puede producir síntomas, puede producir el alivio de lo que es la rinitis, que es el estornudo consecutivo producto de que todas estas sustancias como los eosinófilos, las quetacolaminas se elevan y producen este tipo de reacciones que pueden generar molestias al paciente que está con una condición respiratoria superior. Hasta ahorita entendimos este punto de vista. ¿Hemos entendido hasta ahorita? Ok, mire, aquí está el caso que le ibas a mostrar, que creo que fue el que nos comimos, nos pasamos. Vamos a hablar de este caso bastante interesante porque es un caso que casi siempre se ve todos los días y todos estamos expuestos a este tipo de casos clínicos. Todos estamos expuestos a este tipo de casos clínicos y estamos expuestos a este tipo de situaciones por diferentes causas, causas sociales, causas económicas, causas personales y causas familiares. Vamos con el caso. Dice, paciente masculino de 48 años de edad, de profesión profesor universitario, con antecedentes de hipertensión arterial controlada con un medicamento que se llama irbesartán de 300 miligramos. Una vez al día lo toma, acude a consulta con homeópata porque desde hace aproximadamente 5 días tiene imposibilidad para conciliar el sueño, nerviosismo, contracciones musculares, temblores finos, ataques leves de ansiedad y sensación de desmayo o sensación de que va a perder el conocimiento y va a caer al piso. Se llama síncope. Entonces, básicamente, este es un paciente que comúnmente lo vemos todos y eso es básicamente como el pan de cada día de los que trabajamos en el área de salud. No solamente de los profesionales de la medicina, sino eso lo ve también las diferentes áreas de la salud, de la medicina. Se ve en odontología, se ve en farmacología, se ve en medicina como tal, médico, se ve en enfermería, se ve en la parte de odontología, se ve en la parte de veterinaria, se ve en los trabajos comunes que no están relacionados con el área de la salud. Son afectaciones, vamos a decirlo desde un punto de vista mentales o vamos a decirlo psicológica, o vamos a decirlo desde este punto de vista porque es mucho más aceptable, neuropsiquiátricas muy comunes porque son parte de nuestro día a día y son parte de eso de lo que hablábamos en la clase anterior, en la clase pasada, lo que tiene que ver con nuestra estabilidad mental, nuestra estabilidad psíquica, nuestra estabilidad espiritual, nuestra estabilidad emocional y nuestra estabilidad psicológica, y tiene que ver mucho con lo que hablábamos también en la clase pasada, que tiene que ver con la medicina holística, la medicina holística engloba todos estos acontecimientos emocionales para poder producir un equilibrio, porque nos guste o no, la medicina alternativa debe tener un equilibrio, porque por más que usted indique un medicamento adaptógeno, un medicamento natural con plantas naturales o naturópata, un medicamento homeopático, o usted indique y se salga de lo tradicional y indique un medicamento o una terapia con acupuntura, una terapia con moxibustión, una terapia con ventosa para poder tratar de rehabilitar esa energía vital y que esas dos energías que el cuerpo humano está en desequilibrio, que es la energía negativa y positiva, puedan confluir, es muy difícil
tratar de conseguir en un paciente que está pasando por situaciones estresantes, situaciones que comprometen su estabilidad diaria o emocional, no es que el medicamento homeópata o el medicamento alternativo natural no le sea de efecto, no, al contrario, pero debe tener un equilibrio entre ese equilibrio que estamos hablando mental, psicológico y social, con el equilibrio en cuanto a la dosificación del medicamento que usted va a indicar. Porque muchas veces hay pacientes que, a pesar de que usted le haya aplicado un tratamiento homeópata y tiene un tratamiento, no solamente le aplicó un tratamiento homeópata, sino que se fue mucho más allá y aplicó, aparte del tratamiento homeópata, un adaptógeno, y aparte del adaptógeno usted vino y aplicó, o en ese efecto usted aplicó un medicamento naturópata, vamos a poner desde un punto de vista que los más utilizados en esta parte, que también entran entre la parte adaptógena es la melisa o la pasiflora, para tratar de contrarrestar estos efectos que está teniendo este paciente. Muchas veces, a raíz y a pesar de que se hacen se hace todo lo posible en cuanto a la medicina alternativa, la medicina homeópata, para contrarrestar estos efectos, hay que recurrir a la medicina convencional, porque a lo mejor eso que está pasando ese paciente sobrepasa mucho más allá a lo que nosotros podemos indicar, pero no es porque el medicamento no se haya mandado en dosificaciones correctas y no sea el adecuado, es porque el paciente está presentando un cuadro de dificultad neuropsiquiátrica, mental, física, social, psicológica, que no le permite estabilizar su condición de salud como nosotros las queremos estabilizar. Y aquí vuelvo y algo hincapié que es bastante fundamental, es el diseño que se le haga a cada paciente, porque nosotros también teníamos que determinar si es que ese paciente, aparte de ser hipertenso y aparte de tener ese trastorno de hipertensión, más esos síntomas que nos está dando, que básicamente se reflejan a sintomatología producto de procesos de ansiedad debido al trabajo o otras afectaciones en su entorno de hábitat, de trabajo o laboral, tenga que ver con otra enfermedad de base. Entonces, si esto es muy efectuoso y va a ser muy específico para tratarla, nosotros debemos indicar, como lo dijimos al principio, debemos indicar una terapeuta de laboratorios de control, también de seguimiento, para poder corroborar de que esos síntomas, aparte que trae el paciente, son síntomas netamente psicosociales, o son síntomas que tienen que ver o tienen que estar mezclados producto a la mala funcionamiento o la mala funcionabilidad de otro órgano o sistemas que lo estén generando, y que aunque el medicamento homeópata pueda estar resultando y pueda tener los efectos necesarios, no va a tener a lo mejor el resultado que nosotros esperamos, y que muchas veces nosotros vamos a tener que implementar otro tipo de fármacos, no digo convencionales, digo de otro tipo de fármacos adaptógenos o naturales, para poder equilibrar esas consecuencias y esas causas, y poder tratar de mejorar la sintomatología de ese paciente, porque al ese paciente tener una sintomatología de ataques de ansiedad leve, producto de todos esos síntomas que refiere, por supuesto, a pesar de que te está tomando un medicamento que pertenece a los ARA2, son medicamentos antagonistas, que es muy bueno porque dura aproximadamente 12, 14 horas en sangre, este producto, a estos mismos embates por los cuales está pasando el paciente, tal vez su tensión no va a poder normalizar y va a estar descontrolada producto de todo esto que ya hemos mencionado al paciente. Entonces, básicamente, dentro de la medicina homeopática hay 3 medicamentos elementales que lo resaltan mucho en la literatura que ustedes se meten a investigar sobre el tratamiento homeopático, y que hay muchas farmacias como la Byron que los produce, y que han sido medicamentos que se han utilizado no desde ahorita, sino que tienen más de 50 y 60 años utilizándose, con muchos, muy buenos efectos en el sistema nervioso central. Estamos hablando de que es la parte neurológica, mental de la persona, para poder producir ese bloqueo y esa relajación y ese bajo de esas sustancias que producen todas estas respuestas, estas reacciones, que son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la catecolamina, serotonina, que son sustancias endémicas propias del sistema, que están dentro del sistema nervioso central, que producen todo este tipo de alteraciones y manifestaciones en diferentes pacientes, producto de la tensión, del estrés, de lo emocional, etcétera, etcétera. Y hay también enfermedades propias
orgánicas como las psiquiátricas, que también estas sustancias tienen el compromiso y tienen mejor dicho, el compromiso de elevarse y producir todos estos cuadros desde desorganización a nivel mental y neurológica. Tenemos una muy común y muy mencionada en la literatura, que es la hiperecum, que se utiliza en 100 microgramos, está compuesta por la hipericina, que es un complemento que se utiliza como relajante, analgésico y tranquilizador del sistema nervioso, o sea, de lo que es la parte mental. Su administración y dosificación, vuelvo y repito, depende a la contextura del paciente, a la corpulencia, a su biotipo, al grado de enfermedad o de patología o sintomatología que tenga el paciente, y depende también a si el paciente está atenuado con un medicamento complementario o no, o si está atenuado con otro medicamento homeopático. En este sentido, se puede utilizar una tableta diaria durante o con la comida por 7, ya eso sería criterio del especialista en homeopatía, por 7, 15 días de tratamiento. Tenemos otra muy importante que se utiliza en situación de desmayos o de debilidad, ¿no? En gotas, que es muy conocida a nivel de los medicamentos homeopáticos, y también hay las rudas generalmente vienen en presentaciones, perdón, de 30 ml o de 5 deciles, depende de cómo usted la consigue, pero también de 30 decimales, también vienen en presentación de gránulos, que se utiliza también con el mismo efecto terapéutico y de relajación a nivel del sistema nervioso, de la que es la parte mental de la cabeza, que puede utilizar también y tener muchos beneficios en cuanto a este tipo de pacientes, no solamente pacientes que tengan esta consecuencia o eh, o, o esta condición producto a los factores de riesgo que se desencadenan o los factores de riesgo que esté puesta esta persona, sea en su trabajo social o lo ambiental. Esa sintomatología o esas enfermedades ya también de base que puedan estar generando complicaciones neurológicas o mentales en este paciente. Y tenemos el otro que también se utiliza, que es muy común en el mercado, que es el Semium. También se utiliza en gotas, se consiguen decimales, consiguen en algunas ocasiones.
Discúlpeme que se me había caído el internet. Bueno, entonces para concluir, vamos a hablar aquí de las controversias que se han generado. Realmente hay demasiada controversia científica, hay mucha polémica, a pesar de que hay muchas investigaciones científicas, muchas evidencias, muchos testimonios de que la medicina homeopática y su principio es efectivo y que la medicina alternativa tiene bastantes efectos terapéuticos, tiene bastante, es más, yo soy uno de los que dice y que de los que combina lo que es la medicina adaptógena con la medicina ortomolecular. He tenido la dicha de tratar 3 pacientes oncológicos y hemos visto cambios significativamente poderosos cuando se aplican lo que son algunas vitaminas, no todas, algunas vitaminas combinadas con algunos medicamentos adaptógenos en pacientes con cáncer que tienen mal pronóstico de 3 meses, 4 meses de vida, y hemos visto que estos pacientes con esos tratamientos han durado hasta 4, 5 y 5 o 6 años más, producto al diagnóstico muy fatal del diagnóstico oncológico que tienen, a pesar de que han sido pacientes que verdaderamente no han recibido el tratamiento de quimioterapia. Lo que nosotros tenido es porque se han hecho las intervenciones quirúrgicas oncológicas, han removido porción de parte de lo que es la lesión oncológica, pero por situaciones que hay en el país no pudieron recibir el tratamiento quimioterápico ni radioterápico, y por otras situaciones que también que tienen que ver con desconcordancia entre los mismos especialistas en si decidir hacerle la quimio o hacerle otra operación o no. Y bueno, nosotros hemos tenido, yo un compañero que lastimosamente no está aquí, ya se fue, tuvimos la dicha de tratar varios pacientes. En uno de los pacientes fue un neuroblastoma bastante agresivo, le dieron 3 meses de vida, es una experiencia personal. Y bueno, el paciente duró aproximadamente 4 años y medio cuando tenía un diagnóstico de 2 meses de vida nada más. Y así sucesivamente. Entonces sí considero que los medicamentos alternativos de homeópata, a pesar de las controversias que hay en el mundo, y más que todo la OMS es una de los que más controversia tiene en cuanto a la aplicación de medicamentos homeópatas. Ellos para el 2023 sacaron un artículo que lo menciono aquí, donde dicen que no se pueden implementar los medicamentos homeópatas en pacientes oncológicos ni en pacientes con enfermedades crónicas descompensadas. Pero cónchale, qué casualidad que hay un médico que se les paró de frente y hasta ahorita sigue las investigaciones, un médico reconocido a nivel internacional, que es el médico Minotti, que fue el que le respondió al presidente de la Organización Mundial para la Salud y les explicó, y con bases científicas e investigativas, del por qué el medicamento homeópata y los medicamentos alternativos si tienen efectos positivos en cuanto a este tipo de patologías oncológicas, sea diagnosticadas al principio, etapa 1, o sean diagnosticadas ya en su etapa final o etapa terminal. Hay también investigaciones como por ejemplo el SEMERGE 2023 hizo una muy buena investigación en cuanto a las evidencias científicas y regulación de la medicina homeópata. Estuvo a cargo de la doctora Irene Moratino. Esto fue un congreso que se hizo a nivel internacional el 25 de octubre del 2023. En ese congreso fue un congreso español donde actuaron y tuvieron participación médicos de todo tipo, básicamente lo que tenían que ver mucho con la atención primaria en salud. También en la Asociación de Sao Paulo brasileña de homeopatía tuvieron una categorización o tuvieron una responsabilidad de hacer unos diseños y hacer unas investigaciones científicas, los cuales compartieron con la Organización Mundial para la Salud y con la Organización Panamericana de Salud, y posteriormente publicaron en un libro que también está redactado en un libro norteamericano en los Estados Unidos sobre los efectos beneficiosos que tenía la homeopatía en los pacientes y sobre los efectos terapéuticos que se pudieran conseguir si la homeopatía y la medicina alternativa se mezclara con la medicina tradicional. En ese efecto estábamos hablando que el doctor Moniti le respondió al presidente de la OMS, producto a que él decía que los medicamentos homeópatas no se podían utilizar en pacientes oncológicos ni en pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, y él le respondió por la BBC dándoles criterios científicos, analíticos e investigativos del por qué sí se podían utilizar como carácter preventivo este tipo de medicamentos, y muchas veces hasta con carácter preventivo y curativo en muchas patologías. Bueno, hasta aquí hemos concluido el tema de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Es un tema bastante difícil.
sus diferentes presentaciones, la lactosa, la sacarosa, azúcares semisintetas. Entonces sí es importante que a la hora que ustedes vayan o quieran incursionar en la preparación de un medicamento homeopático directamente extraído de la sustancia del vegetal, del aceite, del líquido del animal, por lo menos tengan nociones elementales y que no se queden nada más con esta clase, sino que profundicen más del tema para poder hacer una buena decisión. En su efecto, ahorita hay que recordarles que hay muchas farmacias, tanto convencionales como naturópatas o naturistas, que venden muchos medicamentos homeopáticos ya en sus 3 preparaciones que comúnmente conocemos, que son las tabletas, las dilucionales o en gotas y las de gránulos. Bueno, espero que les haya gustado el día de hoy. Realmente el día de hoy yo les traje una clase un poco más corta porque la idea era debatir entre todos y que ustedes pudieran compartir la experiencia que hayan tenido con algún paciente que hayan tratado con medicamentos homeópatas. Pero en este sentido, bueno, debatimos 5 casos de 5 pacientes diferentes, dimos lo que es la introducción y lo elemental que hay que tener para poder hacer una buena interrogatorio por un buen diseño metodológico y medicamentoso, y también, bueno, también se les debatió y se les mencionó algunos medicamentos que son los que comúnmente más se utilizan en el mercado para tratar dichas patologías y dichas enfermedades a nivel homeópata. Bueno, hasta ahora ya terminamos el tema de hoy, espero que les haya gustado. De verdad que sí me sorprendió que eran 2 nada más. Esperemos que la próxima clase estén muchísimos más. Hasta luego, pues, nos vemos. Saludos. Muchas gracias. Sí, José, te escucho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.